Comenzamos entonces con el tercer y último panel. Le paso la palabra a Alejandra Cardini, coordinadora de gestión y movilización de conocimientos de la Oficina para América Latina y el Caribe del IPE, quien estará a cargo de la moderación. Muchas gracias, Alejandra. Adelante. Bueno, gracias Mercedes. Llegamos al tercer y último panel del Foro Regional de Políticas Educativas y nos vamos a centrar en cómo enfrentar esta crisis de aprendizajes. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que se acaban de conectar y seguimos la línea argumental con los que ya vienen acompañándonos desde temprano. Bueno, venimos de dos paneles muy interesantes. El primero, el que aborda el estado de la situación de los aprendizajes en la región, donde varios especialistas se preguntaron por qué hablamos de una crisis de aprendizaje, pero también nos mostraron muchísima información acerca de la situación de los aprendizajes hoy en la región. Recién termina un intenso debate entre exministros y ministras de Educación, donde reflexionaron sobre los aciertos y desaciertos de las reformas educativas implementadas en los últimos años. Y ahora, en este tercer panel, vamos a entrar en una mirada más propositiva, junto a cuatro especialistas que ahora les voy a presentar. Estas cuatro personas estudiaron a fondo cómo se hace política a través de la investigación y también a través de la práctica. Así que vamos a ir pensando acciones concretas que podrían desplegarse para acompañar una mejora en los aprendizajes, para acompañar estas políticas que apuntan a mejorar los aprendizajes. De alguna manera, en este panel nos vamos a centrar en la palabra cómo, es decir, cómo hacer política, no tanto qué hacer en relación al contenido de la política, sino a ese armado de la política, cómo trabajar en política. Y la idea es que se vayan iluminando distintos niveles de análisis, distintos niveles analíticos para pensar esas claves para lograr procesos sostenidos en el tiempo e integrales de mejora. Tenemos cuatro ponencias, nos acaba de avisar una de nuestras ponentes, Beatriz, que está con un tema personal, así que esperamos que pueda sumarse, pero vamos a arrancar y alterar un poquito el orden de las presentaciones esperando que ella pueda sumarse. Pero vamos a arrancar en principio con una presentación de Axel Rivas, donde se van a abordar los temas más ligados a la gobernanza general y la planificación de los sistemas educativos. Después vamos a seguir con Pablo Torche, que va a poner el foco en un aspecto más específico, que es las políticas de apoyo a los aprendizajes, más específicamente ese tipo de políticas y cómo se desarrollan a lo largo de toda su implementación. La tercera presentación va a estar a cargo de Cristian Beley, que va a reflexionar sobre los desafíos y las complejidades de la mejora y la innovación a nivel del aula, centrándose mucho en las prácticas pedagógicas. Y bueno, una vez que terminen esas cuatro presentaciones, la idea es poder abrir el espacio a preguntas y a respuestas, y ojalá pueda sumarse Beatriz, porque Beatriz traería a la mesa una mirada que nos importa mucho desde el IPE UNESCO, que es esa importancia de fortalecer las capacidades estatales para el planeamiento y la gestión de políticas y cómo eso hace a reformas más exitosas. Así que bueno, habiendo dado esa introducción general al panel, presento a nuestro primer panelista, que es Axel Rivas. Axel va a contarnos una ponencia que se llama La gobernanza de las políticas educativas más allá del corto plazo, y lo presento brevemente. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Ciencias Sociales y Educación, y hizo estudios doctorales también en Educación. Hoy es director de la Escuela de Educación de San Andrés, además es profesor investigador y director académico del Centro de Investigación Aplicada en Educación de esa universidad. Tiene muchísimos artículos de revistas y libros sobre política educativa. Y bueno, hoy de hecho en su presentación nos va a presentar los hallazgos principales del último libro, que es Las llaves de la educación, estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina. Así que adelante, Axel, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Un gusto saludar a todos los colegas de la región. Muy lindo ver caras de tantos países distintos. Saludos a los colegas del panel. Y muchas gracias al IPE UNESCO por esta invitación a sus tradicionales foros de políticas en los cuales tantas veces me tocó participar como un oyente.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es presentar, como decía Alejandra, unos resultados abreviados de un proyecto de investigación muy largo, abarcativo y que invito después a la lectura a quienes no lo conocen, y comparto la presentación, que nos permite hablar y compartir resultados relacionados con el título de la ponencia, con la gobernanza de las políticas educativas más allá del corto plazo. Creo que quizás es uno de los grandes ejes de preocupación en este momento, porque tenemos un periodo de mucha incertidumbre en América Latina, fragmentación política, recambios de gobierno, discontinuidad de gobiernos muy fuertes, con cambios de gobierno abruptos en su mirada política que amenazan la continuidad de las políticas y que, embargados también por el corto plazo de las crisis económicas, de la crisis de la pandemia, estamos quizás más que en años anteriores limitados al corto plazo. Entonces tratar de pensar desde los resultados de esta investigación cómo generar políticas de largo plazo es más urgente que nunca. Y les cuento un poco el punto de partida del proyecto Las Llaves de la Educación, que nos hicimos como continuidad de otros proyectos anteriores de estudio comparado de los sistemas educativos en América Latina, tratar de analizar casos de mejora, y para eso multiplicamos el análisis de los sistemas educativos buscando en países con altos niveles de descentralización educativa, casos de mejora a nivel subnacional. En un periodo largo de tiempo, entre el año 2000 y 2020, cuando terminó la investigación, antes de la pandemia, tratamos de estudiar casos que habían logrado mejoras en varios indicadores educativos y especialmente en los indicadores de calidad, en las pruebas estandarizadas, y que hayan logrado también sostenerlos en el tiempo. Y después estudiar por qué, cómo lo lograron, cuáles son las claves comunes, si es que las hay, entre estos casos. El resultado de la investigación se puede ver en estos 3 libros y en el link de todo el proyecto. Los libros los 2 primeros son 2 tomos del mismo proyecto, de un proyecto que fue liderado por la Universidad de San Andrés con el apoyo del Instituto Natura y con varias instituciones de distintos países de la región que participaron como socios, y con un equipo de 19 investigadores que hicieron los estudios de cada uno de los países y a nivel subnacional. Uno de ellos aquí presente, el querido Cristian Beley. Así que voy a contar un poquito qué es lo que encontramos en pocos minutos para compartir con ustedes. La selección de los casos era un gran desafío. Estudiamos en total 486 sistemas educativos subnacionales en 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, con distintos tipos de descentralización, países federales, países unitarios, y con distintos contextos de política educativa en el largo periodo que estudiamos. Hicimos una sistematización de todos los indicadores educativos disponibles para cada uno de esos países en el periodo 2004-2019, y al mismo tiempo que seleccionamos casos a través de estos indicadores, casos que habían logrado mejoras durante varios años en el tiempo y en varios indicadores al mismo tiempo, hicimos otro tipo de análisis, otro tipo de filtro para elegir los casos, que fue más cualitativo, a partir de 49 entrevistas con expertos en los sistemas educativos subnacionales de cada uno de los 6 países, para que nos den otra mirada, para mirar cualitativamente qué casos identificaban ellos y ellas como casos de mejora. A partir de estos 2 procesos seleccionamos un total de 12 casos, que pueden ver aquí en este cuadro, que fueron muy distintos entre sí, y por eso terminamos armando una tipología de casos de mejora. Queríamos que haya 2 por país, para tener representados a todos los países del estudio. Los casos tipo 1 son casos de mejoras muy destacadas, por encima claramente del promedio del país, durante muchos años, y que además fueron mencionados por casi todos o todos los expertos consultados. Estos son los casos de Ceará y Pernambuco en Brasil, y el caso de Puebla en México. Los casos tipo 2 son distintos, sobre todo por la envergadura y el tamaño de los sistemas educativos, que son 2 casos de Chile, que tuvieron mejoras muy significativas, al igual que los casos tipo 1, pero de sistemas educativos pequeños. Queríamos hacer una distinción clasificándolos de manera separada. Los casos tipo 3, donde encontramos más casos,
son casos donde hubo mejoras por encima del promedio de ese país, en varios indicadores y sobre todo en calidad educativa, y fueron mencionados por la mayoría o casi todos los expertos de ese país. Pero no fueron casos de mejora tan extraordinaria como los del tipo 1. Estos son los casos de Córdoba y Río Negro en Argentina, el caso de Guanajuato en México, y los casos de Bogotá y Boyacá en Colombia. En Perú fue un poco más complejo encontrar dos casos modelo. Uno de los casos, Ayacucho, tuvo una mejora muy clara en los indicadores, pero no fue mencionado por los expertos, y San Martín, al revés. Fue mencionado por los expertos, pero no tuvo una mejora clara, con lo cual es un poco distinto el análisis allí. Y a partir de estos casos fuimos a cada uno de los lugares a hacer entrevistas, a hacer un análisis en profundidad de cada uno de los casos, a tratar de entender cuáles fueron las claves en un largo periodo de tiempo donde estas mejoras ocurrieron, y también contemplando que fueron muy distintos los procesos de mejora en contextos muy distintos. Y les voy a contar entonces, para ir al corazón de la investigación, cuáles fueron las claves, como lo llamamos en el título del libro, las llaves de la mejora sistémica de estos casos en América Latina. En primer lugar, lo que llamamos la plataforma de gobierno de la educación es la hipótesis central de cómo se logró la mejora en los casos analizados, que es a partir de la construcción y sostenibilidad de capacidades estatales de gobierno de la educación. Esta mirada más sistémica un poco tiene la hipótesis central de que no se trata solamente ni centralmente de qué políticas se implementan, sino de la calidad del gobierno de la educación, de la capacidad del gobierno de construir legitimidad y construir capacidades para actuar en el sistema educativo. ¿Cuáles son esas capacidades o esas llaves que integran la plataforma de gobierno de la educación tal como la concebimos en el modelo teórico, que es el resultado de la investigación empírica? En primer lugar, asignar una prioridad política a la educación, apostar a largo plazo. Todos los casos de mejora, sobre todo los más significativos, construyeron una separación de la educación del corto plazo de las tensiones políticas, una mirada, una apuesta a que no va a haber resultados inmediatos, a que hay que apostar a construir una separación de las tensiones lógicas de cualquier contexto político en nuestra región. En segundo lugar, claramente hay que entender al sistema educativo, hay que saber cómo funciona, hay que comprender las culturas de los actores, hay que tener también respeto por los actores del sistema educativo, y que eso permita crear redes de confianza. La palabra confianza está siendo muy estudiada como eje de las políticas públicas en América Latina, y creo que nuestro estudio revela claramente la importancia de generar esa capacidad de relación con el sistema educativo. No son reformas de shock, no son enfrentamientos con el sistema educativo, sino que parten de entender las propias dinámicas, la cultura de los actores, y en muchos casos de entender bien las dinámicas internas del sistema educativo. En tercer lugar, aparece claramente, sobre todo en los casos de mejora más trascendente, más sostenida en el tiempo, la importancia de tener objetivos claros, de poder comunicar esos objetivos y de poder convertir esos objetivos en una práctica alcanzable por múltiples actores, ¿no? Y esto es lo que concebimos como un enfoque de la mejora multifocal. No se trata de mejorar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino de combinar que diversos actores, a nivel de las políticas y a nivel de las escuelas y de las aulas, puedan entender el camino que hay que seguir y compartirlo e interiorizarlo, no sentirlo como una presión externa, pero tampoco estar demasiado lejos de cualquier medición. Los casos que analizamos, en algunos casos tienen sistemas de medición con presión sobre los actores, pero siempre generan también dispositivos de acompañamiento para no dejarlos solos y para no dejar a nadie atrás. Especialmente, por ejemplo, el caso de Ceará, que es muy simbólico en este sentido. En cuarto lugar, crear dispositivos de traducción curricular y pedagógica, saber llegar a las aulas. La mejora tiene que tener una capacidad de entrada a las prácticas de enseñanza, de generar convergencia, de que pueda esto suceder de manera sistémica, y en esto los casos de Pernambuco y Ceará en Brasil son los más significativos. En particular, en algunos casos
fue muy importante tener una visión muy clara desde lo curricular, que esté organizada desde una visión que comprenda a los actores del sistema, que comprenda cuál es su punto de partida, y clarificar el currículum, hacerlo más coherente y acompañar ese proceso. Especialmente el caso de Pernambuco es el más importante en ese sentido, pero saber cómo se logra apoyar a las escuelas para que logren mejoras, y tener la capacidad técnica de acompañarlas, y de generar también procesos de aprendizaje horizontal entre escuelas, como fue el caso de Puebla, en México. Y por último, la quinta clave o llave de la mejora sistémica es una mirada incremental, un enfoque incremental, de multiplicar las posibilidades de mejora. A diferencia de lo que apareció en el conocido informe McKinsey sobre las mejoras, sobre cómo mejorar los sistemas educativos de todo el mundo, nuestro estudio encuentra que no se trata de caer en recetas universales, como las formula el estudio McKinsey, sino de una mirada mucho más flexible, adaptativa. Lo que encontramos en los casos de mejora es una mirada del sistema educativo con un compromiso claro para mejorar la educación, que va generando distintos resquicios y posibilidades, en algunos casos pequeños, en otros casos más estructurales, y que a lo largo del tiempo va acumulando aprendizaje, confianza, legitimidad, que le permite hacer nuevas acciones que se apoyan en las anteriores. Entonces no se trata de encontrar una fórmula, hay que cambiar esto, hay que cambiar la formación docente, y hay que dar una batalla contra todo el mundo por cambiar eso, sino de ir viendo con el contexto de recursos, de capacidades, de actores políticos, de negociaciones, dónde se puede avanzar, generar confianza en que ese avance se construyó de manera legítima, y que eso permita un escalón más y continuar avanzando en el tiempo. Ese proceso incremental es lo contrario a una receta universal que se aplica en todos los casos sin importar el contexto. Esa mirada mucho más flexible, adaptativa, por ejemplo, la encontramos en el caso de Córdoba, en Argentina, donde después de un primer periodo de gobierno donde se logró generar un sistema administrativo, de controlar el uso de los recursos, de generar y automatizar procesos administrativos, se pudo avanzar en cuestiones más curriculares y pedagógicas. Y que estos procesos llevan tiempo, pero que también se van apalancando unos en otros, y van construyendo la capacidad de intervención más profunda y más sistémica. Y esto apunta, en definitiva, al título de la ponencia y a la conversación de este foro, de este panel, que es el largo plazo, ¿no? Y encontramos en los casos analizados que claramente lograron consolidarse en el tiempo. Loncoche y San Nicolás más de 20 años, Ceará y Pernambuco y Córdoba 15 años o más, y siguen en funcionamiento, obviamente con cambios, pero el proceso tiene una larga continuidad en el tiempo. Y este es el resultado de haber construido una plataforma de gobierno de la educación, ¿no? No es que gracias a que tuvieron tiempo lograron mejorar la educación, es que gracias a que construyeron capacidades, hicieron un buen trabajo que hizo cada vez más difícil que sean removidos los actores centrales, a veces ministros, ministras de educación, pero también capas intermedias. Esa construcción de legitimidad hace que incluso en algunos casos, con cambios fuertes de gobierno, siga el mismo equipo trabajando en el Ministerio de Educación en estos casos para consolidar las políticas. Entonces, la capacidad de legitimar las políticas construye el largo plazo, que es lo más difícil quizás en América Latina, y contrasta claramente con el promedio de 2 años de duración que tienen los ministros de Educación en la región y en todo el mundo. Un tiempo que impide construir un proyecto, crear una visión y trabajar con un equipo sabiendo lo difícil y lo complejo que es hacer política educativa en la región. Entonces, creo que estos casos nos muestran el camino, están en América Latina, no están en Finlandia, en Corea del Sur, no están tan lejos en el contexto, y nos permiten tomar lecciones sin hacer una idea de copiar y pegar. Cada uno de estos contextos es distinto y cada uno de nuestros países es distinto. Pero sí podemos partir de las lecciones aprendidas de muchos años de trabajo y de consolidar políticas que pueden verificarse en sus resultados. Y esto nos lleva también, y con esto cierro, y comparto la reflexión de nuestro querido y admirado pedagogo latinoamericano, argentino, Juan Carlos Tedesco, ex director del IPE también, y que ha estado en tantos de los foros del IPE, que decía, entre sus tantas expresiones tan acertadas
en la mirada de la mejora de la educación en América Latina, decía, en educación la urgencia es el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos nosotros construir la prioridad de mirar hacia el más allá de lo inmediato y tratar de consolidar esta concepción de una plataforma de gobierno de la educación democrática que pueda hacer mejoras a escala de un sistema y durante mucho tiempo para que se consoliden y no queden en la efervescencia de un momento político o no queden interrumpidas porque son reemplazadas por un recambio político. Estos son los grandes desafíos que tenemos en la región. Espero que la investigación sirva para construir mejores capacidades de gobierno y mejorar la calidad de aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel, por la presentación. Los invito ahí, compartimos el link al libro y a este proyecto. Es interesantísimo cómo se logró, a partir de casos muy concretos de política, muy territoriales, poder llegar a estas 5 llaves, a estas 5 máximas para pensar cuáles son las claves para que las políticas funcionen. Y bueno, pasamos ahora entonces a nuestra segunda presentación a cargo de Pablo Torche. Pablo va a centrar su ponencia en la articulación efectiva que va desde los gobiernos hasta las escuelas. Te presento brevemente, Pablo, es psicólogo educacional, magíster en literatura inglesa, es director de estudios de DEXA y una consultora especializada en temas de evaluación y política educativa. Trabajó en el desarrollo de diversas políticas, en el Plan de Aseguramiento de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Chile, el Marco para la Gestión y el Liderazgo Educativo Local, el desarrollo de estándares indicativos de desempeño, y también fue responsable de varias evaluaciones de programas y sistemas de gestión educativa. Así que, Pablo, te doy la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a Lipe por la invitación. Muy contento de estar aquí y compartir un poco algunos hallazgos que hemos ido recopilando en la investigación que estamos llevando a cabo. Voy a compartir. Bien, voy a hablar brevemente de la implementación de políticas de apoyo a los aprendizajes, centrándonos en cómo debe ser un proceso de implementación que ayude a producir impacto en los aprendizajes, que es el gran desafío y el gran tema también de este foro. Los contenidos los voy a organizar en 4 capítulos. En primer lugar, una pequeña definición de qué entendemos por políticas de apoyo y en concreto el tema de la implementación. En segundo lugar, el centro quizás de la presentación, las dimensiones críticas de la implementación, cuáles son las dimensiones que influyen en que una política de mejora tenga efectivamente impacto en los aprendizajes. En tercer lugar, un par de tensiones o dilemas que se van a producir inevitablemente en la implementación de cualquier política educativa. Algunos de ellos lo han mencionado en los debates anteriores de este foro. Y en cuarto lugar, algunos aportes para fortalecer la implementación en la región a partir de la sistematización que estamos llevando a cabo de 4 políticas de apoyo a los aprendizajes en la región. En primer lugar, bueno, ¿qué entendemos por política de apoyo a los aprendizajes? En términos muy generales, consideramos que es la principal herramienta del Estado para abordar la crisis de aprendizaje que como hemos visto ha sido tan indócil en la región, digamos, tan difícil de subsanar, que se transforma en verdad en una condición un poco estructural, como nos mencionaban en la mañana. Y consideramos políticas de apoyo a los aprendizajes, iniciativas públicas de gran escala, orientadas a fortalecer ciertas áreas del sistema educativo que se piensa que pueden tener impacto en los aprendizajes. Habitualmente las políticas de apoyo a los aprendizajes están centradas en
en la práctica pedagógica, en fortalecer la práctica pedagógica y en el liderazgo educativo. Pueden abarcar, por supuesto, otras áreas como infraestructura, convivencia, pero principalmente se abocan al tema de la práctica pedagógica y el liderazgo educativo. Y por implementación de la política nos referimos al recorrido institucional que transita la política de apoyo a los aprendizajes para llegar al aula, habitualmente desde el nivel central, llamamos el nivel macro, el que está arriba ahí, pasando por un nivel intermedio, que está compuesto por los distritos, o las regiones, o los sostenedores intermedios de las escuelas, y finalmente llegando a la escuela, y dentro de la escuela llegando al aula, a la sala de clase, que es el gran objetivo. Y esta articulación institucional que entendemos por implementación es bidireccional, que es un tema que vamos a mencionar y que también se ha mencionado. O sea, no va solo de arriba hacia abajo, como estábamos acostumbrados, sino que hemos ido aprendiendo a concebirlo de forma bidireccional. También la escuela va construyendo política y los sectores, el nivel intermedio, va construyendo e implementando la política. Y el gran premisa, digamos, de esta investigación es que la implementación, la forma en que se implementa la política educativa, tiene impacto en los aprendizajes. De manera que un elemento clave a considerar es cómo se implementa la política, y eso es lo que queremos abordar ahora. Cómo se aborda este tránsito institucional entre estos tres niveles. Dimensiones críticas, ¿cuáles son las dimensiones que van a hacer la diferencia entre una política que tenga impacto finalmente en los aprendizajes y muchas otras que lamentablemente no lo tienen? Esta reflexión surgió en los años 80, principalmente en el mundo anglosajón, quizás antes incluso, planteando o dándose cuenta de que había muchos esfuerzos institucionales de gran escala que finalmente no redundaban en una mejora en los aprendizajes, y ahí surge la pregunta de cuáles son las dimensiones o factores que ayudan a que tenga impacto. Voy a abordar 5 dimensiones. Aquí las resumo brevemente. En primer lugar, es necesario que la política tenga un foco muy claro en los aprendizajes. En segundo lugar, que sea un diseño flexible. En tercer lugar, que se favorezca el empoderamiento y el cambio profundo. En cuarto lugar, un enfoque muy importante en las capacidades. Y en quinto lugar, un apoyo sistémico. Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, el foco en el núcleo pedagógico, que fue el concepto que acuñó Elmore en los 80. Firstly, we have the focus on the pedagogical core, which is from Elmore in the 80s. So this has to be focused on what happens in the classroom. If it's not centered on that pedagogical relationship between educator and student, it won't have much of an impact or result. And that requires a focus on the pedagogical core in the 3 areas of implementation, not just in the end. So it has to be there from the beginning. And it's important to consider the school improving what happens in the classroom and not changing other external processes that don't have to do with the classroom, which is what happens. I mean, sometimes the school adds en vez de centrarse en cambiar lo que constituye el núcleo de su labor. Entonces la implementación tiene que estar centrada en el núcleo pedagógico de la política educativa. En segundo lugar, lo que se ha mencionado tiene que ser una implementación flexible, o mejor dicho, bidireccional, es decir, que entregue espacios de negociación y ajuste de la política, en la cual la escuela también pueda ser co-constructora de esta política. No que le llegue una receta o un programa o una solución perfecta, sino que le llegue más bien un espacio en el cual la escuela también pueda participar y aportar, y así también los niveles intermedios. Esos espacios de negociación son una dimensión clave de políticas de apoyo a los aprendizajes efectivas. En tercer lugar,
las políticas de apoyo a los aprendizajes deben apuntar al cambio profundo, no solamente a un cambio de prácticas visible por un momento y después los evaluadores o los organismos públicos quedan contentos, pero rápidamente ese cambio, si no es profundo, ese cambio un poco superficial de técnicas o prácticas desaparece. Es importante que la política apunte a un cambio profundo de creencias en el trabajo del maestro, el cual, si no existe, finalmente no se va a lograr un verdadero cambio. Y para eso lo que resulta clave es que la implementación de políticas incorporen un trabajo reflexivo desde la escuela y desde los distintos actores educativos, que redunden también en el empoderamiento, que la escuela se apropie, haga propia la política y las nuevas prácticas que se quieren promover. En cuarto lugar, en la cuarta dimensión crítica para la implementación de política, poner mucha atención a las capacidades instaladas en el sistema, las capacidades profesionales fundamentalmente. Aunque parezca sorprendente, esta es la razón del fracaso o las dificultades de algunas políticas, que se cree que se puede importar una política que ha funcionado en otro contexto sin poner atención a las capacidades particulares del contexto en el cual se quiere implementar. Entonces, la investigación ha identificado con mucha claridad que es necesario identificar claramente las capacidades existentes en los tres niveles, desde el nivel central, que constituye una masa crítica del Estado, del sector público, muy importante para darle sustentabilidad, un poco lo que mencionaba Alex y otras ponencias anteriores, para que la política sea capaz de atravesar los ciclos electorales de los gobiernos. Tiene que constituirse una masa crítica al nivel central que sea capaz de mantener y empujar la política. También en el nivel intermedio, y también, por supuesto, atención a las capacidades de los maestros y los directores en las escuelas. Y la implementación de la política tiene que ser capaz de diagnosticar las capacidades instaladas y detectar las brechas en las cuales es necesario fortalecerlas para que la política funcione. Es decir, una política de apoyo a los aprendizajes para tener más probabilidades de éxito tiene que ajustarse a las capacidades en vez de esperar que las capacidades se ajusten al diseño de esta política, que curiosamente es lo que ocurre en muchos casos. Y dentro del trabajo de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, se recomiendan en general estrategias de transferencia lenta, que es un concepto acuñado por Anderson, orientado al cambio profundo, al cambio de significados y creencias, porque finalmente la práctica pedagógica es como una expresión de ciertas visiones o creencias que tienen los maestros de lo que es enseñar. Y si no se entra a negociar y a conversar con esas visiones y creencias que tiene el maestro en su mente, por decir así, es difícil que el cambio en la práctica del maestro sea permanente. Entonces, un foco muy importante en las capacidades sería una cuarta dimensión que favorecería la implementación de políticas de apoyo a los aprendizajes. Y por último, un enfoque sistémico para llegar a tener impacto pedagógico en el aula. Es necesario que haya coherencia institucional. Este es uno de los grandes como propuestas de las últimas investigaciones de Fullan. La coherencia institucional es clave para lograr cambio en el sistema, pero al mismo tiempo es muy difícil de lograr, digamos, de que el nivel macro, la forma en que evalúa y monitorea las políticas sea coherente con la forma en que lo hace el nivel intermedio y con la forma en que opera la escuela. Y también para lograr que el maestro cambie o mejore, fortalezca su forma de hacer clase, la organización escuela tiene que funcionar también de forma distinta. No se puede esperar que el maestro cambie si no cambian las condiciones, el clima y las condiciones organizacionales de la institución en que trabaja. Entonces, esta sería una última dimensión a tener muy en cuenta, una coherencia institucional que de alguna forma es la atmósfera
en la cual el cambio pedagógico se va a producir. Y finalmente, el impacto en los aprendizajes. Bueno, en tercer lugar, brevemente, un par de tensiones que inevitablemente va a encontrar cualquier implementación de política educativa. En primer lugar, el tema de la autonomía. Cuánta autonomía se le da a las escuelas, a los directivos y maestros y a las escuelas para que operen y procesen la política, en contraposición a cuánto énfasis se pone en la regulación y en la supervisión externa. Y ahí cada país, cada cultura, más, diría yo, más que un país, cada cultura va a tener que definir un balance, un equilibrio que sea el óptimo, de alguna forma, que se ajuste mejor a la forma de operar del sistema educativo. Hay países que tradicionalmente trabajan con un grado muy alto de autonomía, hay otros que no están tan acostumbrados, no funciona tan bien así, y hay que buscar conceptos que ayuden a mediar, digamos, entre algunas áreas en que se confiere autonomía y otras en que se regula un poco más. Y por otro lado, un tema emergente en la investigación, la autonomía de la asesoría pedagógica. En general, las políticas de apoyo descansan en el trabajo de asesores pedagógicos o asesoras pedagógicas que van, visitan la escuela, o trabajan con la escuela o con los maestros. Y ahí hay un gran rango de posibilidades de cuánta discrecionalidad y autonomía se le otorga a este asesor o asesora para que realice un trabajo pertinente a la escuela, o bien tienda a promover prácticas más predefinidas, que también es legítimo por cuanto la investigación especializada ha determinado que son prácticas más efectivas. Entonces los dos componentes de la balanza tienen validez y razones a favor, digamos, y hay que buscar un buen equilibrio. Y para terminar, y no pasarme de los 15 minutos como me pidieron, una breve presentación de lo que estamos realizando en el trabajo empírico de sistematización de 4 políticas educativas de la región. Hemos seleccionado 4 programas después de un trabajo bastante exhaustivo de revisión, en el cual de manera muy intuitiva y no concluyente, pero sí nos ha llamado la atención de que es más fácil quizás encontrar en nuestra región políticas de evaluación de aprendizaje o políticas de evaluación de la calidad educativa, más que políticas de apoyo a los aprendizajes, las cuales estas últimas se encuentran un poco más desarticuladas, un poco más estructuradas en la forma de programas aislados, más que de políticas propiamente institucionalizadas. Hemos seleccionado un programa de acompañamiento pedagógico en Perú, que consiste en el trabajo de habilidades pedagógicas de los docentes fundamentalmente. El programa Todos Aprender en Colombia, que también es un programa de formación in situ de docentes vinculado a estrategias de evaluación, con la cual estamos recién comenzando. El programa de asignación de desempeño en Chile, orientado a fortalecer prácticas innovadoras en el liderazgo educativo. Y el programa SMATE de El Salvador, orientado a mejorar los resultados en matemáticas con cambio curricular, generación de textos y también fortalecimiento de capacidades docentes. Y la idea de la investigación, de lo que estamos empezando a recopilar, es cómo estas dimensiones críticas que hemos revisado se representan en la realidad, en la implementación de programas, qué lecciones se puede sacar de estas experiencias prácticas. Así que le agradecemos mucho a los países con los cuales estamos empezando a trabajar, los respectivos encargados, y esperamos también sacar información muy interesante al respecto. Eso sería, Alejandra. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, quedamos ahí a la espera que pronto va a estar el análisis de ese estudio que se está haciendo con Pablo desde el IPE, así que atentos a eso. Y por ahí tomo una de las cuestiones que vos marcaste, que fue el desarrollo de capacidades para presentar la tercera ponencia. Pero antes, no quiero dejar de pedirles a todos los que nos acompañan acá en este Zoom o por YouTube de que anoten sus preguntas para cualquiera de los panelistas, si nos pueden aclarar de dónde son, sería genial. Y a los que estén acá compartiendo el Zoom con nosotros, distintos países, la idea es poder dar el micrófono, así que vayan pensando qué preguntas tienen.
Y ahora sí paso a presentar a Beatriz Pont. Su presentación es exactamente sobre eso, el rol de las capacidades estatales para el planeamiento y la gestión en el éxito de las reformas educativas. Beatriz es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas, y a lo largo de su carrera trabajó mucho en temas de política educativa, cambio climático, liderazgo escolar, y lo hizo a nivel internacional. Trabajó en muchísimos países de todas las regiones del mundo, así que tiene esa perspectiva que va más allá de nuestra región, y nos interesaba mucho poder traer eso a la mesa en este panel. En la actualidad, Beatriz es una colega del IPE UNESCO, porque es la directora de formación global del IPE, y dirige, coordina el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los programas de formación global. Así que, Beatriz, me alegra mucho que hayas podido llegar, que nos estés acompañando, y te doy la palabra y te agradezco que estés acá. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos. No sé si me oyen bien. No. Sí, te oímos perfecto. Ahora no. Muchas gracias. Ahora sí me oyen bien, ¿no? Muchas Ahora gracias sí. a todos, perdón. Es un placer estar con ustedes hoy. Por aquí son las 8, las 9 de la noche, o sea que como es muy tarde, lo voy a hacer más breve para que sea. Voy a hablar sobre la implementación, que es la clave del cambio educativo, y voy a compartir una presentación ahora mismo. Aquí está. Un momento. Vale. Aquí estamos. Pues solo quería empezar, bueno, hablando un poco, tomando lo que han hablado Axel y Pablo también sobre la política y el planeamiento educativo, que uno de los principios es que ha cambiado mucho. En los últimos años ha cambiado mucho y es más complejo que antes. Si bien antes de la teoría a la práctica era más bien una línea recta, que había la definición del problema, el establecimiento de la agenda, la elección de la reforma, el desarrollo de la reforma, la implementación y después la evaluación, estos procesos en la práctica no tienen nada que ver con esta línea tan recta que se define y que definen los investigadores y que nosotros, las personas que trabajamos en política de educación, pensamos, ¿no? La pensamos muy lineal, pero en verdad es muy confuso, muy complejo, y de esta línea recta a la práctica es realmente una dinámica muy distinta donde influyen el tipo de políticas que se hace. Hay múltiples actores que participan en todos estos procesos de reforma, hay resistencia al cambio, y el contexto también tiene muchísimo que ver con que se pueda o no hacer una reforma educativa y que llegue a término. Y, por ejemplo, vemos cómo afectan también tantos los factores externos como el COVID, por ejemplo, la tecnología, los cambios en la gobernanza. Y todo esto hace que sean procesos confusos y complejos y difíciles de llevar a cabo. Y entonces las personas que trabajan en los ministerios de educación, en los departamentos regionales, en los departamentos locales, tienen dificultades de asegurar que estas reformas que se diseñan en papel, como un papel que en teoría tiene todos los elementos básicos, cómo realmente se lleva a la práctica a las escuelas. Ya lo ha hablado Pablo y también lo va a hablar el próximo ponente, pero uno de los temas es que no hay suficiente investigación sobre la implementación. Por una parte, porque no ha sido hasta hace poco una prioridad, y se basa tanto en el contexto y en la práctica, en los conocimientos de individuos, de personas, es casi conocimiento tácito y hay poca investigación. Así se empieza a ver casos, estudios de caso de cómo se llevan a cabo reformas, cómo se hacen más eficaces. Y esta sesión yo creo, pero hace falta que haya más investigación y modelos de implementación que se puedan conocer y que se pase de lo que es un arte de la implementación a una ciencia de la implementación. Y es preciso que quienes implementen se apropien del sentido de la implementación. Entonces, ¿cómo cerrar esta brecha
entre la teoría y la práctica. Nosotros, y con el trabajo que yo he hecho a lo largo de los años, hicimos un marco de implementación que lo que piensa es que la implementación no va después del diseño, va a la vez, que no se puede ya pensar una política, una reforma educativa sin pensar en cómo se va a implementar, que es paquete y el envoltorio y es todo. Si no se piensa conjuntamente, no se va a tener éxito en una reforma educativa. Y eso implica pensar en 4 dimensiones. Una, diseñar una política que sea inteligente, y puede ser una tontería que les diga esto, pero en realidad hay muchos policy makers, hacedores o que hacen política educativa basada en principios que no tienen evidencia, que igual no se conoce, no se ha hecho antes, no hay datos, sino que son cosas que ellos han vivido en el pasado o que lo han visto en otro país, pero igual no se puede adaptar al país y a su contexto. Entonces es muy importante que la política sea diseñada basada en evidencia, que tenga una visión clara, que haya unas herramientas pertinentes y que tenga los recursos adecuados para que esta política dure en el tiempo. El segundo eje es que tenga una participación inclusiva, y eso es que desde el principio los docentes, los directores de escuela, los que están a cargo de las regiones o de los gobiernos locales, que entiendan y que participen activamente en el proceso. Y también los alumnos y padres y otras personas que están involucradas. Y que todo el mundo conozca sus funciones y que sean transparentes. El tercero es, la dimensión tercera es un contexto favorable, y es que se alinee la política con la gobernanza, con otras reformas y que haya capacidad para llevar a cabo esta reforma. Y la cuarta es que se haga un plan, una estrategia de aplicación, de implementación que sea coherente y viable y que tenga acciones. Cómo se va a llevar a cabo, quién la va a hacer, cuándo, en qué medida, qué dinero, con qué dinero va a contar. Entonces, lo que hemos visto con los distintos análisis de países que han llevado a cabo reformas es que vemos que hay un diseño débil de las políticas educativas, que hay falta de conocimiento sobre cómo traducir las políticas en acción, que suele haber resistencia a las reformas, pero muchas veces puede ser no real o puede ser percibida porque no se involucra a los actores principales, y hay lagunas en la estrategia de implementación. Entonces, por una parte, vemos que en el diseño de la política inteligente está definida por, se han de hacer varias preguntas. Está definida por una visión, ¿es esta visión clara? ¿Está justificada? ¿Es inspiradora y motivadora? ¿Está relacionada con los resultados de la educación? Entonces, ejemplos que yo puedo dar aquí de países con quien hemos trabajado, yo en mi anterior trabajo en la OCDE y ahora en la UNESCO IP, pues por ejemplo en Gales tenían nuestra misión nacional y establecía muy claramente los pasos que iban a llevar a cabo en los próximos años. En Estonia tenían una estrategia de educación desde el 2020 hasta el 2035, diciendo lo que querían hacer. Luego, en muchos países de miembros de la UNESCO hacen planes sectoriales de educación. Lo importante es que haya una visión clara, que tenga objetivos claros que permitan alcanzar esta visión y que haya indicadores más o menos estratégicos que permitan seguir progreso en esta visión y en estos objetivos. Y aquí les voy a dar un ejemplo que no es de países latinoamericanos, pero es de Escocia, un país con quien yo había trabajado y que hicieron una reforma curricular muy buena, muy importante, que se llamaba, que tenía 4 capacidades que desarrollaban para los alumnos, y entonces empezaron a definir tantos documentos explicativos que al final los docentes no entendían cuáles eran los documentos que tenían que utilizar y no entendían cómo llevar a cabo esta reforma, porque tenía uno encima de otro y otro encima de otro. Y venían y les daban más documentos y más reformas y más libros y más descripciones, y al final era muy complejo de llevar a cabo. Entonces hace falta planificar la forma en que la política conduciría a los objetivos deseados y elegir bien las herramientas
con la participación de las personas y supervisarlo. El segundo eje, la participación inclusiva, siempre pensando, y esto en las aulas, en el centro tiene que estar la educación, las aulas, los estudiantes, y alrededor hay mucha gente que participa y suele haber poca coordinación, pocos canales de comunicación y luego hay mucha gente que hace las mismas tareas y entonces hace falta favorecer la co-construcción y que los distintos actores que participan se apropien de la reforma y trabajen conjuntamente. Distintas maneras que hemos visto que ha funcionado es, uno puede ser la co-construcción, que las principales personas y grupos involucrados participen desde el principio en la visión y en el diseño, o que se hagan debates y consultas nacionales, o que hagan, por ejemplo, pruebas piloto sobre la reforma con escuelas o grupos que se hayan seleccionado. Esto lo hemos visto en Japón, por ejemplo, o hacer grupos de trabajo o de dirección para diseñar y ver cómo se implementa la reforma. En cuanto al contexto, la tercera dimensión, es importante considerar un tema muy importante, que haya coherencia entre todas las reformas. Y suele pasar que, por ejemplo, si se introduce una reforma curricular, pues si no se alinean las pruebas que hay al final del año a la reforma curricular, los docentes no van a implementar ninguna reforma curricular porque van a formar a los estudiantes para los exámenes, no para la reforma. O la evaluación, si no se cambia en función de la reforma, pues no se va a llevar a cabo. O la formación inicial, si se hace un nuevo currículum, pero no se forma a los docentes para llevar a cabo esta formación, no se llevará a cabo. Y la capacidad. Esto es muy importante. Entonces, es necesario aquí buscar y entender bien las capacidades de los funcionarios y de otros actores del sistema en llevar a cabo una reforma. Porque lo que suele pasar depende, la formación de las personas que trabajan en los ministerios de educación en distintos niveles varía mucho y pueden ser docentes que les han traspasado al ministerio, pueden tener una formación no específica para llevar a cabo reformas. Entonces hace falta entender bien quién tiene la capacidad y si existe esta capacidad, y si no, dar programas y de formación para que exista esta capacidad para llevar a cabo las reformas. Y por último, ya juntarlo todo y pensar estas estrategias en la práctica de forma muy concreta y con años y tiempo y responsabilidades, recursos y indicadores de progreso. Y así este sería un marco que hemos utilizado para analizar reformas, para ayudar a países a implementar sus reformas. Cuando se alinean todas estas dimensiones, hay más probabilidad de que las reformas lleven a éxitos educativos. Y esto es sobre todo que hace falta invertir en el desarrollo de capacidades para llevar a cabo estas reformas. Y eso supone invertir en docentes, en directores de escuela, que son los ejes básicos entre una reforma y la realidad de un colegio y de un aula, en las jurisdicciones regionales y locales y a nivel nacional. Y aquí ya termino y nada, leeré las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por ese marco que ocupa ahí las distintas dimensiones que mencionaste. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia, que va a estar a cargo de Cristian Beley, que es la cuarta presentación y Cristian se va a centrar en la mejora y la innovación escolar. Y la pregunta que va a tratar de responder es, bueno, ¿cómo se cambia efectivamente lo que pasa en el aula? Les presento a Cristian, es sociólogo, máster en política educacional comparada, es también doctor en educación, investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, también en Chile. Investigó, publicó mucho sobre política educacional, segregación escolar, mejoramiento de la calidad y equidad educativa,
Y bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir estos aprendizajes con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, compartir este panel y poder presentar nuestro trabajo y compartir estas reflexiones con educadoras y educadores de América Latina. Así que muchas gracias al IPE por siempre organizar estas instancias tan interesantes, tan desafiantes. Así es que, bueno, lo que yo voy a hacer es compartir una presentación que está basada en un trabajo de investigación que hemos realizado con equipos de investigación de la Universidad de Chile. En algún sentido es una especie de hermano del programa de investigación que Axel comentó a nivel de los sistemas, ¿verdad? Nosotros nos hemos situado a nivel de las escuelas, los liceos, los establecimientos educacionales. Y a ese nivel nos hemos hecho la pregunta parecida a la que Axel intentó responder, ha respondido con su presentación en términos de los sistemas. ¿Cómo es que estos sistemas pueden mejorar? ¿Cómo es que mejoran en el tiempo? ¿Cómo es que mejoran sostenidamente? En fin, ese tipo de cuestiones nos hemos planteado. Y lo que yo voy a hacer acá es motivar la reflexión con algunos de nuestros hallazgos principales. Y por supuesto, quisiera después invitarles a que, ustedes saben que IPE, UNESCO luego publican las actas del Congreso, y entonces ahí va a estar desarrollado con más extensión lo que acá voy a estar diciendo. Y también para quienes ya estén muy motivados, muy motivadas, les presento los libros en los que hemos publicado los hallazgos de la investigación que les voy a mostrar. El primero, lo aprendí en la escuela, se concentra en una pregunta que Pablo también mencionó, que es cómo en el largo plazo los procesos de mejoramiento pueden ser observados, porque el corto plazo no es el eje de observación para la mejora escolar. Quisimos profundizar en este aspecto del largo plazo pensando en la pregunta por la sostenibilidad de los cambios. Entonces el segundo libro que está ahí se concentra en eso. Cuando uno mira a largo plazo, emergen ciertas problemáticas que en el corto plazo no son fáciles de observar. Una de ellas es la sostenibilidad de los cambios. Y finalmente, como probablemente le pasa a varios de los países de la región, a Chile también nos ha pasado, hemos puesto mucho énfasis en la escuela básica y muchas veces en la escuela media se nos olvida, se nos queda un poco atrás, y entonces nuestra última investigación lo que hace es hacerse estas mismas preguntas, pero para la educación secundaria. Y lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes, insisto, 2 o 3 de los elementos centrales que están en cada una de estas investigaciones y que articulan esta pregunta, estas 3 preguntas que son, yo creo, las que nos preocupan. Hay una demanda permanente de la sociedad y de la política por mejorar nuestros sistemas educativos, pero parece muy difícil, muy esquivo ese mejoramiento, como Beatriz lo estaba explicando. Sobre todo cuando uno le hace este segundo test, que sean sostenibles en el tiempo esos mejoramientos y no solo flores de un día que duran solo una primavera. En segundo lugar, entonces, si es que hacemos esa pregunta, bueno, ¿cuáles serían las acciones que debiéramos impulsar, las palancas que debemos mover para que esto ocurra? Y finalmente, si es que con todo ese esfuerzo que estamos haciendo y ahora que ya entramos de lleno, estamos ya terminando el primer cuarto del siglo XXI, así que tenemos que repetirnos constantemente la pregunta, bueno, ¿estamos realmente poniéndonos al día con el siglo XXI? Y luego de la pandemia de la que estamos saliendo, esta pregunta es todavía más acuciante. Estas yo creo que son como las grandes preguntas que quisiera invitarles a reflexionar un poco en torno a esta temática del mejoramiento escolar, cómo ella se expresa en esta temática del mejoramiento escolar. Bueno, primero una pequeña definición. Cuando yo digo mejoramiento escolar, estoy pensando en un cambio sustantivo de los procesos, condiciones, tanto de gestión institucional como pedagógica y convivencia que ocurren a nivel de los establecimientos educacionales y que producen un mejor ambiente, unas mejores oportunidades de aprendizaje, las cuales derivan en que los estudiantes, las estudiantes adquieran habilidades, competencias, conocimientos de una manera mucho mejor. Lo menciono porque, como la investigación muestra, esta demanda omnipresente por el mejoramiento escolar no siempre tiene claro que hay atajos, por decirlo así, formas espurias de mejoramiento escolar. En Chile, por ejemplo, hemos tenido permanentemente unas prácticas de segregación, de discriminación, de exclusión. Muchos sistemas excluyentes simulan mejorar, pero en realidad no mejoran sustantivamente sus procesos. O si uno se reduce solo
a la mayor inversión y el mayor equipamiento. Los insumos son también una forma de mejorar, pero que tiene un agotamiento. Un sistema no puede basarse su mejoramiento solo en un aumento de insumos, tiene que haber en educación estas modificaciones de los procesos. Entonces, cuando uno se mete a mirar los procesos de mejoramiento y quiere hacerse observar, empujar y observar procesos de mejoramiento, como hemos dicho, en largo plazo y sostenibles, uno tiene que reconocer que el mejoramiento entonces no es solo un evento, no es solo el aumento de unos insumos, no es solo un cambio normativo o, como Beatriz estaba explicando, una modificación en algún punto de la superestructura del sistema, pero que no impacta el trabajo escolar, sino que son trayectorias de cambio que se dan en el largo plazo. Y eso es más o menos lo que nosotros hemos, y esto es muy hermanado con la evidencia internacional sobre mejoramiento y cambio educativo, es lo que hemos encontrado, que uno tiene que mirar el largo plazo para observar estas trayectorias de mejoramiento, pero no todas ellas derivan en diríamos, una mayor complejización y una profundización de la educación, sino que algunas de estas dinámicas de mejoramiento, como antes dije, pueden ser muy focalizadas, muy restringidas. En alguna literatura se denomina esto mejoramiento espurio, es lo que nosotros hemos llamado ahí un mejoramiento muy restringido, muy puntual. Sobre todo en la era de las evaluaciones estandarizadas, tiende a ser fruto de tácticas muy focalizadas en subir los puntajes, pero no mejorar la calidad integral de la educación. Ahora, incluso en aquellas instituciones que inician estas trayectorias de largo plazo, que superan esta lógica muy puntual, muy focalizada, el mejoramiento escolar, uno puede advertir, sigue ciertas etapas, o al menos responde a ciertos estadios de desarrollo. En un primer nivel, una institución tiene que estar normalizada, tiene que estar regularizada, tiene que funcionar más o menos acorde a lo que se espera de ella, y esto es lo que llamamos mejoramiento incipiente, y que muchas veces supone poner las bases fundantes del trabajo de gestión institucional y pedagógica para que algo como procesos de enseñanza-aprendizaje productivos puedan ocurrir en el establecimiento escolar. Y esto a veces a los establecimientos, a los educadores les puede llevar 3, 4, 5 años en poner las cosas en orden para que la institución comience a funcionar. Una vez que esto se logra, comienzan estas instituciones a implementar estrategias que tienen que ser recurrentes y evaluadas permanentemente para ir, diríamos, probando, innovando de una manera más global, estratégica es la expresión que estoy usando, y luego solo una vez que ese ciclo de mejoramiento se repite en el tiempo y logra instalarse como prácticas más permanentes y sale de los gestores o de los iniciadores de ese cambio y logra irradiar al resto de la institución, podemos hablar de un mejoramiento que sea institucionalizado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo esto toma? Bueno, depende de los casos. En nuestra evidencia nunca es menos de 5 años y como Axel lo mencionó, en muchos casos puede ser una década de trabajo sostenido en los establecimientos educacionales. Entonces, para los políticos, los tomadores de decisiones o la prensa que esté muy ansiosa de obtener resultados muy rápidos, hay malas noticias. Para los educadores, las comunidades que quieran comprender de verdad cómo es que se mejora sistémicamente la calidad sustantiva de un proceso, bueno, esta es la evidencia que tenemos. Déjenme hacer un doble clic, una pequeña profundización en esto de las distintas fases, que por supuesto no son lineales, que por supuesto no todos las recorren, que por supuesto pueden los establecimientos vivirlas de manera muy distinta. Esto es lo que sabemos en el mundo y también en América Latina, pero que grosso modo nos ayudan a pensar en estos desafíos de distintos estadios y descomponer algunos de los elementos con los cuales nosotros hemos podido conceptualizar estas distintas fases. ¿Por qué esto es importante? Porque es la pregunta del panel. ¿Cuáles son los cambios, las políticas, los énfasis que los educadores, los gestores de educación y los tomadores de decisión tienen que hacer en cada uno de estos momentos? Depende mucho, no solo de las distintas dimensiones del quehacer escolar, sino del grado de desarrollo del que la institución esté, o sea, del tipo de problemas que enfrente. No todas las políticas son pertinentes para todas las situaciones. Voy apenas a enunciar estas distintas dimensiones para que nos hagamos una idea del tipo de desafíos que gestores y tomadores de decisión enfrentan para apoyar el trabajo de profesores y profesoras en las aulas. Cuando describí estas distintas etapas, dije, miren, en algún nivel muy incipiente, muy básico, uno puede solo hacer unas tácticas puntuales, unas estrategias muy focalizadas de cambio. Bueno, esas no necesariamente llevan entonces a una mejora sustantiva de la institución. Solo cuando las instituciones superan esta etapa de normalización y logran constituir estrategias más globales, y estas las repiten en el tiempo, enfrentan el desafío de verdad del cambio sostenido, que es
el de generar capacidades autónomas, capacidades institucionales y profesionales autónomas. Solo si ponemos el foco en eso es que las instituciones logran, por decirlo así, construir las bases internas para un mejoramiento sostenido más allá de esta imagen de logros puntuales y de corto plazo. Foco en el aprendizaje. ¿Cuál es la prioridad respecto de lo que esperamos de los estudiantes, de las estudiantes en las escuelas? Bueno, cuando el foco es muy restringido y está solo en las pruebas estandarizadas, este foco tiende a ser muy academicista y focalizado, restringido a habilidades intelectuales básicas. Solo una institución escolar que comienza a mirar distintas dimensiones del aprendizaje, estoy diciendo sociales, afectivas, de interacción, de capacidades de hacer, y también distintos niveles de ese aprendizaje, no solo aprendizajes básicos, sino también de orden superior, es que podemos hablar de un mejoramiento que es mucho más complejo, que va institucionalizándose. El profesionalismo docente. Si el mejoramiento está basado en consultores externos que venden un servicio, bueno, esto dura hasta que se van los consultores o se acaba el dinero para contratarlos. Si el mejoramiento está basado en un líder muy carismático, esto dura hasta que se va ese líder. Si el mejoramiento está basado en seguir un plan muy estructurado del Ministerio de Educación, esto se acaba hasta que cambian los políticos. Solo cuando las instituciones generan una cultura profesional sólida, compartida, basada en el trabajo colectivo, de compartir prácticas, problemas y soluciones entre los educadores, es que podemos hablar de instituciones que han establecido las bases para procesos de mejora sostenido y sustantivo en el tiempo. Y finalmente, una pequeña nota sobre institucionalización. La he mencionado varias veces durante mi exposición. Quiero precisar con un poquito más de simplicidad de qué hablamos cuando decimos entonces que el cambio está institucionalizado. Estamos diciendo básicamente que el cambio logró irradiar a otras áreas de aquel espacio en el que comenzó. Si comenzaron los profesores de lenguaje, ahora también los de matemáticas, los de ciencia y los de arte están inmersos en esta innovación. Y cuando este cambio se reproduce en el tiempo, se estabiliza en el tiempo y logra irradiar no solo la excepción, no solo el taller, no solo la innovación, sino que el modo regular de hacer las cosas. Entonces decimos que se ha institucionalizado, porque se ha encarnado en las prácticas institucionales, las prácticas regulares del trabajo. No son solo una innovación, un proyecto que está ocurriendo por ahí en algún rincón del establecimiento, en el segundo piso, al final del pasillo, donde tenemos una salita muy bien equipada, muy bonita, que le mostramos a los periodistas y a los políticos cuando nos van a visitar. No, si irradia a otros, si irradia a otras áreas de la experiencia, si se mantiene en el tiempo e irradia el quehacer regular, entonces hablamos de un cambio sustantivo. Ahora, cuando uno mira las instituciones así vistas, las instituciones escolares vistas así en el largo plazo, emergen, como ya dije, otro tipo de demandas a la política, a la gestión institucional y educativa, que son las demandas de la sostenibilidad, las demandas de hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo es que mejoramos la escuela, el liceo, no solo para esta cohorte de estudiantes, sino para la cohorte de estudiantes que viene? Cuando uno mira así, voy a apenas enunciar un par de aspectos de esta lámina. Lo que está en ese triángulo es el núcleo. Pablo mencionó la conceptualización de Richard Elmore. Bueno, si uno lo mira no a nivel de la sala, sino a nivel de la escuela, ese núcleo es el trabajo pedagógico curricular que organiza el trabajo docente y que se nutre de la cultura de las instituciones escolares, que es lo que produce el espacio de aprendizaje y convivencia para los estudiantes poder aprender, como está ahí expresado. Sin embargo, las escuelas no viven en el vacío, los liceos no viven en el vacío. Tanto el contexto local como las políticas, por eso están en amarillo, representan oportunidades y desafíos también muy importantes para la institución educativa. Si uno en el largo plazo no advierte las tendencias de cambio, por ejemplo, demográfico, social, económico, del contexto, muchas veces el cambio de los estudiantes y sus familias no es percibido por la escuela, los profesores, no es asimilado, y entonces, claro, sigue habiendo una oferta, diríamos, pedagógico, curricular, institucional, para un mundo que ya no existe, para una comunidad que ya no tiene, y más bien los profesores, las profesoras tienden a tener una confrontación, a veces francamente un rechazo al tipo de estudiantes que hoy día están enseñando, para dar un ejemplo. Las políticas son recursos que muchas veces facilitan el trabajo, pero cuando no existe ese trabajo pedagógico curricular sólido, establecido en el establecimiento educacional, muchas veces las políticas tienen efectos perversos, desestabilizan, es la expresión que usamos,
en la investigación el trabajo pedagógico curricular, porque los cambios, como se mencionó antes, a veces de los políticos son de orientaciones muy importantes. Y entonces los educadores se hacen la pregunta, ¿tenemos que cambiar, tirar todo por la borda y partir de nuevo hacia donde nos están diciendo los políticos, o tenemos que preservar una cierta estabilidad en el tipo de trabajo pedagógico curricular que hacemos? Finalmente, si uno mira las dimensiones rojas que están puestas ahí, el trabajo de gestión de las autoridades superiores de la escuela es vital, porque todo lo que yo estoy diciendo supone prácticas institucionalizadas y estables de trabajo colectivo docente. Entonces, ¿quién toma las decisiones de contratación docente? ¿Hay buenas condiciones para el trabajo docente? ¿O el equipo docente es precario, se cambia todos los días, los profesores no se sienten empoderados y como profesionales autónomos en su trabajo? Y esto tiene a nivel de la gestión institucional un correlato. Voy a dar solo un ejemplo muy, muy crucial. Si de verdad queremos que se acumule capital profesional en las escuelas y liceos, para que cada profesor que llega no enseñe con su simple idiosincrasia, sus fortalezas y debilidades personales, sino que se pare sobre los hombros de gigantes de la profesión que eligió y del cuerpo profesional de profesores de los que ahora es colega en la escuela, bueno, eso supone que hay cierta estabilidad, pero también que hay cierto profesionalismo en ese trabajo colectivo docente que se está ahí realizando. En la estabilidad en la labor, en la profesión docente no es para simplemente protegerle de las arbitrariedades de un burócrata o un político, es para permitir que se consolide ese saber profesional docente generado en la práctica y que permite socializar a los nuevos profesores y profesoras que llegan al establecimiento educacional. Entonces, cuando uno mira los procesos internos de las escuelas, y con esto voy a terminar, emergen este tipo de dimensiones que son generalmente ciegas para las políticas que solo afectan la superficialidad o que quieren resultados de corto plazo. Ahora, les dejo con una reflexión final para terminar. Todo lo que he dicho, por decirlo así, ya es un enorme desafío, pero mejora el sistema que conocemos. Bien entrado en el siglo XXI y ahora post pandemia, tenemos que preguntarnos, ¿no necesitamos también innovar, cambiar un poquito el tipo de sistema que estamos mejorando, haciendo más eficiente? Y no quiero con esto sonar completamente disruptivo ni fuera de la realidad. Yo diría, en las tres dimensiones que estoy ahí mencionando, generar un aprendizaje más comprensivo, unas pedagogías integrales y un tipo de organización escolar más flexible, la propia pandemia nos enseñó la relevancia de la dimensión socioafectiva y de la relación social. Bueno, lo que aprendimos ahí no lo olvidemos. Pedagogías integrales, la propia pandemia nos enseñó la importancia de saber indagar, de que la clase lectiva ya no tiene mucho sentido, de poder utilizar distintas fuentes de aprendizaje basados en proyectos y en la colaboración de estudiantes. Organización pedagógica más flexible o de gestión más flexible. Bueno, la gramática de la escuela, que siempre nos ha permitido funcionar, es también a veces una limitación. Y si uno observa las propias innovaciones que ya ocurren en el sistema escolar, los talleres, los tipos de academias, los trabajos complementarios, uno tiene fuentes de innovación que se pueden, cuyo gran desafío, diría yo, es hacer que pasen de la marginalidad al tronco, a la estructura del trabajo. No es dar un salto al vacío y pretender que vamos a tirar el sistema escolar que conocemos por la borda, sino adoptar esas prácticas, esas buenas prácticas de los innovadores, las innovadoras, que es en realidad la gran lección que tenemos de la investigación de mejoramiento escolar y que es la que nos puede, creo yo, ayudar a dar este salto a el tipo de reestructuración del siglo XXI que nos está pidiendo el sistema escolar desde hace rato, pero más urgentemente en la pospandemia. Así que lo dejaría por ahí para que tengamos tiempo de conversar e interactuar un poquito más. Dale, muchísimas gracias, Cristian, por ese mapa de relaciones que parten ahí en la escuela y cómo se van dando. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, así que les pido sobre todo que las respuestas sean breves, así llegamos a atajar todas las preguntas posibles. Y me gustaría primero darle la palabra a alguien que nos está acompañando acá en el Zoom, a Fátima Valles, de Guanajuato, de México. Fátima, si estás por ahí, ¿querés hacer vos directamente la pregunta? Sí, claro, muchas gracias, Alejandra. Bueno, tengo como dos preguntas, ahorita que acabo de escuchar también la ponencia de Cristian. La primera es para Axel. Es referente a las políticas que son efectivas. En la pregunta yo comentaba que nosotros hicimos una medición de aprendizajes
cómo fue la pérdida de estos a partir de la pandemia. Y pues para Guanajuato resulta que con una evaluación que hicimos, tuvimos una pérdida de aprendizajes de alrededor de 1.5 años escolares. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería desde tu punto de vista con este estudio que ya vi que estaba Guanajuato dentro de los casos? ¿Cuál sería la política más efectiva? ¿Cuál sería el foco que deberíamos poner nosotros para revertir esta pérdida de aprendizajes de año y medio? Los docentes, recursos, la infraestructura. ¿Cuál sería como el foco central para una implementación de una política que permite recuperar esos aprendizajes? Esa es la pregunta para Axel. Y pues voy a aprovechar también que escuché la ponencia de Cristian. No vale eso, porque hay mucha gente esperando para hablar. Si te parece, vamos con esta de Axel y si tenemos tiempo retomás con otra para Cristian. ¿Te parece bien? Perfecto. La voy a escribir en el chat de todas formas. Dale, me encanta, hagamos eso, así podemos aprovechar más los intercambios. Bueno, Axel, entonces. Bueno, una respuesta rápida, obviamente es muy compleja la pregunta, pero creo que ciertamente hay políticas específicas para priorizar en este contexto tan difícil de la pospandemia y de pérdida de aprendizajes y de gran disparidad de aprendizajes, pero la lección central de nuestra investigación es la importancia de robustecer las capacidades de gobierno, y que yo creo que esas mismas capacidades permiten accionar en las distintas dimensiones y temporalidades de un sistema educativo. Y si uno tiene buenas ideas, pero no tiene la capacidad de implementarlas, no va a llegar lejos. Entonces, me parece que lo más importante es fortalecer las capacidades, y especialmente para lograr mejorar aprendizajes, que son las políticas más complejas y las que requieren la sintonía de tiempos y de equipos y de trabajo con las escuelas. De ahí en más habría mucho para discutir sobre las opciones concretas, pero por lo menos para aportar algo y rápido. Muchísimas gracias, Axel, y también a Fátima por la pregunta. Y bueno, ahora también abrimos el micrófono a Camila Flores de Bolivia, que también tenía otra pregunta para hacer. ¿Estás por ahí, Camila? Estás muteada. Ese verbo que todavía no había salido en este panel que nos acompañó. No se te escucha todavía. Uy, Camila, mira, no se escucha tu audio, no sé por qué problema tenemos, pero si te parece retomo una pregunta para Pablo Torche de alguien que está viéndonos en vivo y después volvemos a vos para poder escuchar tu pregunta, porque hay algún tema con el audio que no te podemos escuchar. Así que voy entonces, cambiamos la pregunta, es una pregunta de Alejandra Yáñez de Perú y es para Pablo Torche y le pregunta: ¿cómo fomentar en la región más políticas de apoyo y formación continua más que de mera evaluación? ¿Cómo te parece, Pablo, que se podría fomentar eso en la región? Políticas más de apoyo y formación. Sí, quizá fomentar la vinculación entre las dos puede ser un camino fructífero a seguir. Bueno, la región nuestra es tan grande y tan variada que es difícil también como definir un horizonte como regional, pero sí creo que una indicación muy general que puede servir en todos los contextos es hacer un mayor esfuerzo de vincular las políticas de evaluación con las de mejora, porque muchas veces las políticas de evaluación se quedan en entregar en medir, digamos, en entregar resultados y pierden un poco el foco en la necesidad de que esos resultados incidan en una reorientación o en un mejoramiento del trabajo pedagógico. Y ese es un tema que está muy en boga hace algunos años, creo que se está poniendo de moda, pero en el buen sentido, y creo que todavía hay mucho que avanzar, digamos, de concebir la evaluación no solamente como recolectar información, sino que como un instrumento potente
que es parte del proceso de aprendizaje. Ahí hay muchísimo que avanzar en la región y creo que puede ser un buen camino para transferir un poco el peso desde la evaluación a las políticas de apoyo y mejora. Eso podría decir muy brevemente. Muchísimas gracias. Entonces ahora sí, Carminia, ¿estás por ahí? A ver si podemos escucharte. Ahora sí, Sí, ahora sí. no me escucho. Ya. Buenas tardes. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. La participación de los diferentes actores sociales, ya sean padres de familia, representantes de estudiantes, de diferentes instituciones en el país, a partir de las diferentes sugerencias para la implementación en el programa de estudios, fortalece realmente hacia la calidad educativa que tanto buscamos los ministerios de educación. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Para quién es tu pregunta, Carminia? Perdón. Para Cristian. Para Cristian, perfecto. Cristian, entonces. Sí, gracias, Carminia. Además, es similar a la pregunta que hace Fátima en el chat, el rol de padres y comunidades. Yo lo que podría decir a partir de la evidencia, no de dar una receta, sino de lo que dice la evidencia, es que la relación con los padres de familia es un terreno en disputa. No hay una aproximación única. Hay establecimientos escolares y sistemas que tienden a seguir una lógica más bien profesionalizante y un poco a la antigua, por decirlo así, de cerrarse a las comunidades y por lo tanto poner mucho más énfasis en el rol docente y en la responsabilidad autónoma que tienen los establecimientos educacionales, tratando probablemente de compensar por las carencias de las familias. En esa lógica de decir, mira, las familias, el contexto es carente, entonces tenemos que proveer a los estudiantes de un entorno que supere esas carencias y eso supone un cierto distanciamiento. Y hay otras, por supuesto, sabemos las ventajas y desventajas de esa aproximación, solo estoy describiéndola. Y hay una segunda, que es un poco la que yo mencioné, de intentar mantener unos vínculos más productivos, no tanto como en el enfoque de decir, mira, tenemos que a los padres responsabilizarles por la educación de los hijos, sino más bien tenemos que integrar las comunidades, los padres y estar cerca de ellos y ellas, porque eso nos permite tener una propuesta pedagógica y curricular más sensible a las diferencias de las comunidades, los énfasis, las prioridades y las necesidades de los estudiantes. Yo diría como una especie de fuente de ajuste, de mejor sintonía. Yo diría que esta última aproximación es más común en el tipo de establecimientos que nosotros hemos investigado. La primera es un poco más la tradicional, pero no deja de estar muy presente en las políticas también. Y por supuesto hay otros enfoques tipo mercado que son mucho más insustanciales en su relación con los padres, que los ven como clientes y que simplemente no los quieren realmente dentro de la escuela, sino que los quieren eligiendo y presionando a las escuelas desde fuera, que venimos saliendo de eso. Así que yo diría que los dos primeros son los enfoques en disputa, a eso me refería, y tendería yo a privilegiar el segundo que mencioné, reconociendo que el primero en muchos contextos sigue siendo el dominante y por algunas buenas razones, por decirlo así. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, hay muchísimas preguntas que se fueron armando, tanto en los que lo están viendo en vivo como los que están acá con nosotros en el Zoom. Así que lo que les propongo es inscríbanse en la red de especialistas. Ahí van a seguir muchísimas de estas discusiones. Van a estar también los resúmenes de estas presentaciones publicados pronto y seguramente podamos organizar algunas instancias para poder plantearlas y profundizar, así que no termina acá, pero sí no vamos a poder poner más preguntas ahora. Y me gustaría por ahí retomar y hacer un cierre de este panel, pero también de este primer día del foro y de las presentaciones inaugurales y los 3 paneles que tuvimos, poniendo el foco en el largo plazo. Es un tema con el que arrancó el panel. Todos, de alguna manera u otra, las personas que participaron del foro de hoy mencionaron este asunto en los distintos paneles
Y quería retomar un poco la idea de, o cómo ve Óscar Oslak la política en América Latina y esta idea de que la política está caracterizada en nuestra región por la predisposición a actuar y hacerlo con urgencia, ¿no? Y cómo ve a la gestión latinoamericana, de la gestión pública latinoamericana muy ligada al presente, y él dice el presente continuo, ¿no? Y me parece que lo que intentamos hacer con estas reflexiones de este panel, pero también con lo que venimos comentando desde temprano a la mañana, es tratar de pensar en un horizonte más amplio de la política que traiga al pasado, y ahí me refiero tanto a la información del monitoreo de políticas que apareció con mucha fuerza en nuestro primer panel, pero también a aquellas reflexiones que tienen que ver con cómo se hizo política en el pasado, la viabilidad de las políticas, la coherencia de esas políticas, los obstáculos, los desafíos, pero también, además de ese pasado, para pensar el presente, poder pensar en una línea de qué se quiere a futuro, ¿no? Montarse en el pasado, pero pensando en qué queremos a futuro, cuáles son los desafíos y las prioridades concretas de la región. Y bueno, obviamente esa definición del futuro es una definición política, y nosotros estamos desde las primeras ponencias inaugurales pensando, bueno, cómo hacemos desde el IPE, cómo hacemos desde ORALC para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, cómo hacer para que las políticas educativas puedan ser un motor para alcanzar un mundo más justo y sustentable. Así que muchísimas gracias por todas las reflexiones de hoy. Nos vemos mañana y le paso la palabra para hacer un cierre del día a Mercedes nuevamente. Gracias a nuestros panelistas y a los asistentes que nos acompañaron. Un gusto. Impecable el tiempo. Muchas gracias, Alejandra, gracias al panel y a todos y a todas por la atención.